Qué gusto saludarlos, Pablo y Abigail, en vez de mirarlos como tantas veces los fines de semana tomándome un cafecito, participar del programa. Lástima que el tema no es nada grato, ¿no? Claro, la verdad que no. Claro que no, por supuesto. La muerte de una persona, una investigación, por supuesto, que hasta ahora se lleva adelante con 4 personas detenidas, pero el caranchismo, ¿no? Es lo que estaba mencionando, lo que se viene viendo desde muy temprano, la utilización y el posicionamiento, una vez más, en la teoría conspirativa, en algo que claramente no beneficia en absolutamente nada al oficialismo. Y el problema me parece también, Víctor Hugo, así adhiero, ¿no?, a esta historia, me parece que es esa construcción del relato de querer vender la cambiada, diríamos, ¿no? Sí, pero se nota demasiado. Ya es muy torpe. Es decir, abusan demasiado de pensar que sus seguidores son directamente idiotas, porque de otra manera no se puede especular. Desde el primer momento, cuando surgió la noticia de las capturas, y hay alguien que ha sido su pareja, esto es siempre un tema de celos o de dinero o de cosas referidas a una historia de relaciones personales que no deja el mínimo margen para una especulación política con alguien que no era un testigo protegido, que no fue un testigo valioso, que no determinó que alguien fuese preso, que ha caído en esta situación tan terrible estrictamente por una cuestión personal, muy dolorosa por cierto, y van las condolencias para la familia, para su mamá, que fue la que denunció que no estaba. Y después viene todo lo demás, este estado de demencia como para salirle el cruce a lo que está pasando con todo lo que se sabe del espionaje, con todo lo que ha trascendido del comportamiento mafioso que ha tenido el gobierno anteriormente. Pero que se aferren a esto muestra que son capaces de cualquier cosa. Si fueron capaces de inventar que el suicidio de Nisma era un crimen y construyeron alrededor de eso una historia y hasta una definición jurídica que es el más grande bochorno de la historia jurídica del país, y consiguieron que Gendarmería, que algún margen de respeto en algunos sentidos tenía, hiciera lo que hizo a las órdenes de Patricia Bullrich. Si pudieron hacer eso, claro, embalados en ese tipo de historia y siempre metidos en la necropolítica, es decir, los muertos que ayudan a llegar al poder o a sostenerlo, toda la vida han funcionado de esa manera. Desde el punto de vista humano, ya no político, son lo peor que uno puede imaginar. Pero además, Víctor Hugo, hay que hacer hincapié en esto. Hoy yo pude hablar con algunos colegas, en realidad no bastantes, pero algunos colegas que están en Calafate, y me contaban que en realidad esta es una situación, una relación que ya se conocía. O sea que a las pruebas me remito. Si uno como periodista quiere hacer una cobertura de esta noticia, lo primero que haces es ir directamente al lugar donde sucedió. Y Sí, lo que dicen... No se puede ocultar ni Claro, lo que dicen desde el lugar en donde sucedió es que ya se sabía la relación que tenía Gutiérrez con este joven de 19 años, que es mentira que este joven no tiene ninguna causa. O sea, hay un montón de detalles que lamentablemente que no salen a la luz, pero por una decisión. Cuando yo empecé a leer lo que han dicho muchos de los integrantes pero prácticamente todos funcionaron inmediatamente en línea, con franqueza, cuesta creerlo. Cuando me dijeron que me iban a llamar, por un lado era un gusto participar y por otro una responsabilidad hacerlo, pero también es doloroso que ellos consigan fijar una agenda de un hecho humano dolorosísimo, inscribirlo en la cuestión política por lo mal que les está yendo en lo que de verdad se sabe, con pruebas y con detalles que están perfectamente corroborados y a la vista de todo el mundo en lo que se ha ido descubriendo sobre el espionaje. Y ellos encuentran esto como una tabla de salvación, ven la chance de saltar un puente y empezar por otro lado, hacer ellos los que puedan acusar, hacer ellos los que puedan inculpar nuevamente con un sentimiento político. Esta gente es hija del suicidio de Nisman, del accidente de Once, de cada uno de los episodios descabellados que consiguieron tratar de presentar siempre bajo un doloroso fraude a la sociedad, algo que les podía convenir sacando ventaja del desprestigio en el que hundían a los demás. Y en eso estamos inscriptos nuevamente, no hay un solo elemento que permita entender esto como algo que tenga alguna conexión
con lo que políticamente ellos quieren especular. Lo van a hacer sin convicción porque no tienen de nada de dónde tomarse, no hay forma de que ellos, bueno, cada uno de los que fue firmando en el día de hoy mails y tweets, etcétera, ahí aparecía hasta Sabzai, sí, que es un hombre que conoce bien de lo que son este tipo de situaciones. Él ha pasado también por circunstancias muy complejas. Laura Alonso apareciendo para decir que esto es gravísimo desde el punto de vista político, jugando con el hecho de haber sido secretario de Cristina Fernández de Kirchner, es decir, es una cosa, pero entendiendo desde ya cómo se produjo el episodio. Entonces cuesta mucho transitar por este tema, porque estamos desmintiendo una mentira brutal que en sí misma, en su vientre, tiene como viajera la impugnación de cualquier cosa que puedan decir. Si te parece, en referencia a lo que recién mencionabas, hacemos un repaso sobre algunas de las menciones que aparecen a través de la red social Twitter. En este caso, Graciela Ocaña, el Gobierno Nacional debe dar explicaciones por el paradero y seguridad de Fabián Gutiérrez. La derogación de la Agencia Nacional de Protección de Testigos fue un acto de desamparo, desprotección y abandono a quienes declararon en causas de corrupción cuando claramente no estaba, ¿no?, bajo la órbita de ningún tipo de protección de testigos y en un aporte mínimo que había hecho también como arrepentido, de hecho desandando también lo que José López en algún momento había argumentado y lo había culpabilizado. Y que la justicia después lo verifica, que lo que dice es cierto. Exactamente. Patricia Bullrich, Víctor Hugo, el crimen de Fabián Gutiérrez es de una enorme gravedad institucional y no puede quedar en manos de la fiscal Mercado, hija de la gobernadora Alicia Kirchner. Era arrepentido en la causa de los cuadernos, por eso pedimos que la causa pase a la justicia federal inmediatamente y también acompaña allí este comunicado, ¿no?, de Juntos por el Cambio. Bueno, un par, ¿no?, de las menciones a las cuales hacías referencia y otra vez más aparece Patricia Bullrich bueno, como protagonista. Que empieza el comunicado, Víctor Hugo, porque estas son tres palabras importantes, ¿no?, que si nos remontamos a lo que era el gobierno anterior, estas tres palabras en ningún momento se mencionaban: secuestro, desaparición y asesinato. Y extrema gravedad institucional. Sí, creo que lo que ha dicho el secretario de Justicia sobre que hacer conjeturas y una inmediata vinculación política con la muerte de Fabián Gutiérrez habla de la bajeza de la oposición. El macrismo rompió todos los límites del sistema democrático. Lo deben tener en Twitter a Juan Martín Mena. Lo ponemos ahora, ¿te parece? ¿Lo escuchamos? Ahí lo tenemos para compartir. La irresponsabilidad que no reconoce límites respecto de algunos funcionarios o dirigentes del gobierno anterior. Realmente tener que opinar en un hecho que no lleva ni siquiera, creo que 48 horas, en el que hasta el momento ni siquiera se sabe qué pasó con esta persona, tener que andar haciendo esas conjeturas y esa inmediata manipulación, intento de manipulación política sobre un hecho criminal, creo que habla de la bajeza y la irresponsabilidad de esta gente. Ahí lo estábamos escuchando al secretario de Justicia, Juan Martín Mena, justamente lo que mencionabas, ¿no? Hablaba de la bajeza por parte de este sector de la oposición, un vasto sector, no todos obviamente. Irresponsabilidad por la utilización política. Sí, ¿no? Una de las construcciones que han hecho pasa por el tema de quién es la fiscal, que es la hija de Alicia Kirchner. Pero este es un caso clarísimo de algo que está en manos del juez, es el juez el que interviene, el que ha tomado toda la gestión, es casi una figura lateral, en este caso la de la fiscal. No hay mucho más que decir ni que aportar a un caso que aparece completamente claro como una cuestión pasional, personal, no sé exactamente, hasta me da pudor, me da vergüenza en el momento de tanto dolor tener que ir por los detalles, tan solo para explicar de qué se trata, sin el ánimo de perturbar ni hacer sufrir a la familia de la persona víctima de esto tan terrible. Pero no hay más remedio, las circunstancias obligan a explicar, y entonces en eso uno tiene que ir señalando la claridad de los hechos, la evidencia de los mismos y la falta de tino, de pudor, de calidad humana. Yo creo que el tema que tenemos que revisar alguna vez de los integrantes del PRO, Patricia Bullrich, toda esa gente que se ha mencionado,
el alineamiento periodístico que seguramente se ha producido. Yo miré un ratito de TN en un zapping para ver cómo se comportaban. Digo, alguna vez tendrán un poco de decoro, pero para nada. Estaba mirando a uno de los mejores de ellos, a uno que por lo menos es un poco más prolijo en lo que hace o trata de serlo, pero en las preguntas que le hacían a la persona que estaba afuera, estaba el deseo de mantener la información por el lado imposible. Yo decía, ¿cómo es que han bajado tanto en su nivel los periodistas? ¿Cómo es que porque saben que alguien que necesita que esto sea por lo menos una confusión puede portarse de esa forma? Porque es una vergüenza también como se portó. Entonces, entre los periodistas, lo que van a decir esta tarde, el programa que construirán en otro determinado momento, el atrapar la atención de gente que está débil mentalmente para poderles creer, como algunos evidentemente les creen. Es decir, jugar a que la gente vea lo que ellos quieren que vea, la gente finalmente crea que ve eso y lo conviertan en un hecho objetivo. Y va a suceder, porque si pudieron ponerlo de pie a Nisman después que se pegó el tiro en el baño, lo levantaron, metieron 2 tipos en el baño, lo mataron esos 2 individuos, en un inmenso charco de sangre consiguieron salir con la puerta cerrada por donde no pasaba un pájaro. Ellos sacaron 2 personas, 2 seres humanos, y los hicieron salir del departamento y cerrarlo por dentro, los hicieron salir del edificio sin que nadie los viera, recorrieron todo lo que significa autopsias hechas en el momento, refutándolas con autopsias que no existieron, que nunca pudieron hacer. Son capaces de cualquier cosa y convirtieron esto en un hecho objetivo con el único razonamiento de que si Nisman había denunciado a la presidenta y lo mataban, bueno, estaba claro para ellos el asunto, y lo convirtieron en un hecho objetivo. Es mucho el poder. A mí me da, por un lado, también miedo, me da miedo humanamente, me da miedo lo que el otro yo, mi persona, está diciendo, porque estoy tratando de mantener un equilibrio en el lenguaje y en el pensamiento para seguir una línea y ayudar a la gente a pensar y no recorrer el camino de ellos que está transido de odio, de especulaciones, de una falsedad que no tiene límite. Entonces, yo digo que miraba a uno de los que tengo levemente un mejor concepto del comportamiento que pueden tener en TN. No quiero pensar lo que habrá sido después, porque cuando vi el recorrido que estaba haciendo, me dio vergüenza humanamente, porque yo he sido conocido de esa persona, alguna vez trabajábamos en la misma radio, y esto, de ver ese comportamiento, digo, ¿pero a dónde se puede llegar? ¿Cuánto puede caer un periodista? Y después tenemos la política, que finalmente no justifica que porque es política y no periodismo se pueda caer tan bajo como cae Bullrich, como cae cada uno de los personajes que inmediatamente sacaron tuit. Laura Alonso, por supuesto, no se podía perder si hay una cloaca por la cual caminar, cuanto más maloliente sea el aire que ellos quieren hacerle respirar a la gente, todavía mejor. Así que todo lo que puedo decir es esto, lamentando que sea tan claro, por otra parte, que ni siquiera hay que entrar en elementos sofisticados del pensamiento para poder conducir a la gente a pensar mejor en el sentido de pensar lo que verdaderamente es. Ahí estamos viendo, mientras hablabas también, no sé si Santi, si querés poner a pleno también para que podamos compartir, ahí tenemos el destacado para compartir y para ver la información de este operativo antinarcótico en la Ría de Gallegos, 4 detenidos con 48 dosis de LSD. Esto viene del año 2019, estamos hablando del año pasado, donde una de las personas que han sido detenidas fue una de las protagonistas de esta historia, tema también muy conocido, ¿no? En la localidad y en el Calafate, donde lo se conocen todos. Tiene 25.000 habitantes. Recordemos que antes de que se hiciera famoso el Calafate, había 3.000 habitantes. A ver, la infracción es a la ley 23.737, que quedaron detenidos. Facundo Saeta, en ese momento de 18 años, hoy tiene 19, que es el detenido, el que estuvo en relación, diríamos, con Gutiérrez, domiciliado en Calafate. Cristóbal Augusto Riestra, de 19, en Río Gallegos, estaba domiciliado. Claudio Mayer Alvarado, de 21, también en Río Gallegos, estaba domiciliado. Y Juan Pablo Climis, de 18 años. Bueno, ahora fíjate que las edades son más o menos, en esta causa ellos no están, solamente está Facundo Saeta, pero las edades no varían, entre 19 y 23 años estamos hablando.
Perdí por un momento la línea, ahora que escuché solamente la parte final. Lo que estábamos diciendo, Víctor Hugo, es aquello que yo te adelantaba hace un ratito, que se decía en un momento que estos chicos no tenían ninguna causa policial previa. Lo que estamos descubriendo, además, por los medios directamente de Río Gallegos, Sí. es que son Claro. medios sureños, es que Facundo Saeta, que el año pasado tenía 18, ahora tiene 19, que es el que estaba en relación con Gutiérrez, finalmente había sido detenido en un momento con portación de droga. Se le había encontrado marihuana y además con Sí, un dosis de LSD también. exactamente, y LSD. Sí, por el camino que sea, ahí hay un tema tortuoso, Claro. que no entraríamos en mayores detalles que una noticia policial con cualquier otro caso, pero el hecho de poderlo ligar, porque trabajó entre no menos de 1000 personas que habrán trabajado cerca o lejos o más o menos de Cristina Fernández de Kirchner, pero el hecho de que sea un secretario de Cristina determina que se lancen a ver hasta dónde se puede especular. En algún momento se dan contra la pared, pero no les importa, porque generando, aunque sea alguna duda, caminando por algún tipo de sospecha, qué sé yo, si pudieran encontrar que, además de, ¿Cuál es el de objetivo? estar metidos en cuestiones de narcóticos y demás, o alguno de ellos alguna vez anduvo cerca de un club político, porque perfectamente podría suceder, y jugar con eso, estoy especulando, pero porque ya me acostumbré, me entrené, Abigail y Pablo, a saber qué caminos de ficción son capaces de recorrer para sostener por lo menos una información y a veces instalarla. No nos olvidemos que hay una parte de la población cada vez menor, en todo sentido. Yo desde el primer día decía que había sido un suicidio lo de Nisman, pero pasó mucho tiempo y hubo que luchar enormemente hasta conseguir que el estado de situación de la población sea saber todo el mundo, o por lo menos una gran mayoría, que se trató de un suicidio, y en ese sentido fue relevante y decisivo el libro de Pablo Dugan, que se metió en el expediente y trabajó con eso hasta el final. Pero lo menciono este tema porque si fueron capaces de hacer eso, son capaces de construir cualquier ficción también a partir de este momento. Es tan claro como fue, tan rápidamente se pudo saber. Imagínense ustedes que no hubieran aparecido los culpables, que no hubiese sido así de rápido constatar quienes estaban vinculados a este asesinato, que hubieran pasado días y días, hubiéramos tenido días y días de un verdadero horror informativo en todas las especulaciones ficcionadas que ellos hubieran sido capaces de hacer. Y cuando digo ellos, estoy hablando del periodismo, que ya sabemos exactamente cuál es, y de los sectores políticos que siempre necesitan de algo por el estilo. Una muerte atada, una mentira, a ellos les parece encantador porque saben que con eso pueden enloquecer a una buena parte de la población y tratar. En una época era para sostener el poder, de ahí viene todo el espionaje, y ahora para ver si lo pueden recuperar. Creo que por más vueltas que le demos a este tema, no vamos a encontrar algo que permita hoy mismo diluir el efecto que provocan estos tweets, estas menciones que hacen los personajes que hemos mencionado, Bursaile, he visto varios, Ocaña, cada uno de ellos tratando de ser humanamente lo peor posible, porque tenés que buscar en vos resortes que aparecen en muy escasas situaciones en las personas, porque cada uno de nosotros se quiere estimar, nadie busca despreciarse, pero cuando uno hace una cosa que es despreciable y tiene la inteligencia para darse cuenta y va adelante, estamos en presencia de alguien que llegó al final de la condición humana, y esto es lo que hoy están haciendo periodistas y gente de la política. Cuando digo gente de la política, estoy refiriéndome estrictamente al partido del PRO, a todos los integrantes del PRO. Algunos han estado contenidos, no sé, Carrió no ha dicho nada, creo todavía, corríjanme, Macri no ha dicho nada, porque me parece que en algún momento alguien dice, no, pará un poquito, esta vez no. En este caso no. Laura Alonso es una mujer desequilibrada, desquiciada en todos sus comportamientos morales desde el punto de vista público, y puede hacerlo, pero otros tratan de perseverarse. Laura Alonso es una mujer sin futuro político, pero Carrió pensará que lo tiene, Macri creerá que lo tiene, María Eugenia Vidal creerá que lo tiene,
y es muy difícil, estoy pensando en voz alta, que vayan a decir algo. Y se lanzan estos otros personajes marginales de ese mundo de la derecha, como Sapsay, que me indigna muchísimo, mucho más todavía que los otros, por Sapsay debe entender por qué es indignante su posición y su actitud. Y todos los que con rapidez trataron de sacar ventajas a través de los tuits. Estoy siendo largo en la respuesta porque me cuesta encontrarle un punto final al estado de indignación en el que uno va entrando a medida que habla. Está muy bien, Víctor Hugo, te agradecemos este contacto con la tarde y ya nos vamos con el doctor Germano que se está